Alerta a todos los creyentes. La nueva sede de la religión única mundial oficialmente ha abierto ya. Mis muy queridos amigos y hermanos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi canal y podcast. Mi nombre es Andeli Suri y hoy quiero compartir contigo esta noticia que me llegó de hace algunos días, en que ya es oficial, bajo un tema de diversidad dentro de la unidad, la llamada Casa de la Familia Abrahámica, ubicada en los Emiratos Árabes, y esta oficialmente ha abierto sus puertas. Pero como sabemos que la élite se maneja a favor de Satanás y en contra de la humanidad y de los planes de Dios, ¿qué oscuro secreto oculta en verdad esta nueva sede? En este video daré una explicación acerca del verdadero objetivo de esta nueva sede de la religión mundial única, tanto en su sentido oficial para el mundo, para los seres humanos, y lo que se oculta atrás de ella. Además de la situación profética que esto nos anuncia en base a las escrituras bíblicas. Te invito a quedarte hasta el final de este video y dejarme en los comentarios cualquier conocimiento u opinión que tengas acerca de este tema. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Según el Khaleej Times, que es un periódico de esta zona, la Casa de la Familia Abrahámica ya recibió a los primeros adoradores, entre comillas y por decirlo de alguna manera, en la mezquita, y lo que es la llamada Iglesia Católica, y también en la sinagoga judía, que son los tres edificios que conforman esta unidad. Sin embargo, a partir del 1 de marzo fue oficialmente abierta a sus foros y sus supuestos guías. Mira, esta está localizada en la isla Sakiat, en Abu Dhabi. Según el artículo de este periódico, el visitante podrá practicar su fe en cualquiera de las tres casas. Desde ahí, esto ya es raro, porque no existe relación alguna en lo que creen cada una de ellas tres, pero lo iremos viendo a lo largo del video. En la Iglesia Católica, la sinagoga judía o la mezquita musulmana podrán asistir cualquier persona. Este hecho, sin ninguna duda, son la base de la única religión mundial. Mira cómo los empiezan a llevar sutilmente a creer que tu religión o tu creencia puede mezclarse con otras sin ningún problema para hacer una única religión mundial. Esto ya había sido profetizado por Jesucristo en la Biblia. Esto nos anuncia que habría una sola religión mundial, la cual regirá en los días del fin. Esto es durante el periodo de la Gran Tribulación. Esta religión única será respaldada por el Anticristo, quien empujará este tipo de adoración bajo pena de muerte. Mira cómo el enemigo trabaja de manera sutil, diciéndote que no tiene nada de malo que tú compartas tu fe o tu creencia con los de otra religión, o que tu religión puede fácilmente mezclarse con la otra. Para que esto quede más claro, vamos a analizar juntos cada uno de estos tres cultos. Y si eres inteligente, que estoy segura de que lo eres, tendrás el discernimiento de que esto no es una unión, sino más bien una trampa. Esta abominación, recientemente oficializada y abierta al público, reúne a tres cultos que niegan a Jesucristo como Salvador único. Y aunque puedas decirme que la religión católica sí habla de Jesucristo, vamos a observar sutilmente el porqué de lo que te digo.
¿Cómo se llega al cielo según estos tres cultos? Esto sería igual a cómo ser salvo de tus pecados, que es claramente lo que condena al ser humano al infierno. Así que veremos cómo según estos tres cultos se puede vencer el pecado para ser salvo. Desde la perspectiva judaica, no todos los judíos creen que se llega al cielo, pero los que lo hacen lo logran según ellos mediante buenas obras. Ellos creen que por hacer buenas obras sus pecados serán redimidos, o como ellos llaman mitzvah. Un mitzvah es cualquier cosa que hagas y que beneficie a un tercero. Sin embargo, leyendo la misma Torá, que viene siendo el Antiguo Testamento, ellos leen y memorizan. Nos encontramos con Isaías 64:6, que niega precisamente lo que ellos creen. Y nos dice el profeta Isaías en este texto: si bien todos nosotros somos como suciedad, porque estamos llenos de pecado, y todas nuestras justicias, es decir, tus obras buenas, como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que con esto queda completamente expuesto que este culto judaico está en un error, porque tus obras buenas no te salvan de nada. Tus obras buenas son como trapos de inmundicia para Dios cuando eres un pecador que no ha sido redimido, y Dios no es Dios de muertos espirituales, y cuando tú pecas quedas hecho un ser animal únicamente con cuerpo y alma. Has pecado y la paga del pecado, nos dice la Escritura, que es la muerte del alma, pagando en el infierno sus pecados, porque nada puede dar el ser humano a cambio de su alma. Ni 1,000,000 de obras, ni 1,000,000,000 de obras serían suficientes para salvar tu alma del infierno, porque para pagar el pecado se demanda sangre, se demanda muerte. Por lo tanto, el judaísmo está completamente errado. Ahora veamos la perspectiva musulmana. Según la perspectiva musulmana, se llega al cielo, o como ellos lo llaman, el paraíso, viviendo religiosamente, pidiéndole a su Dios Alá que los perdone y mostrando buenas acciones por los demás. Según esta creencia, sus buenas acciones serán recompensadas al final de sus días, tras obedecer las ordenanzas impuestas por ese Dios que adoran. Sin embargo, volveremos a Isaías 64:6, en donde recuerda que incluso el Corán reconoce al profeta Isaías, pero no toman en cuenta en que el profeta Isaías dijo que las obras son trapos de inmundicia ante Dios y que no sirven ni ayudan en nada para poder llegar al cielo, por lo cual necesitamos un Salvador. Existe un punto importante a destacar de esta religión, y lo leemos en su libro El Corán, capítulo 17, versículo 112. Mira lo que dice su escritura: toda alabanza corresponde a Alá, que no ha tomado hijo alguno para sí, que no tiene socio alguno en su reino, ni tiene a nadie que lo ayude por debilidad. Es decir, este Dios considera a los demás débiles delante de él, y ensalzar su gloria con toda alabanza. Se ensalza a sí mismo. ¿Y quién tiene estas características? ¿Quién se ensalza buscando su propia gloria? Satanás. ¿Y quién no obtiene ayuda porque siempre engaña y miente a los demás? ¿Quién fue el que hizo caer a los ángeles por debilidad? Satanás. Y dice que no tiene socio alguno. Claro que no, porque él es un engañador y un mentiroso. Así que también dice que él no ha tomado hijo alguno para sí. Este verso de su libro Al Corán se establece en que esa deidad que adoran, Alá, no tiene ningún hijo.
Hay que hacer notar que la religión musulmana fue inventada 600 años después de Cristo y para ese entonces ya se sabía del nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, cuando se inventó el Corán, se omitió deliberadamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, por lo que no estamos hablando de nuestro Dios, estamos hablando de su Dios con D minúscula, y este claramente es Satanás. Ahora analicemos la perspectiva católica. Esta fue inventada por el emperador Constantino 300 años después de Cristo. Y aunque ellos leen las escrituras, la Biblia, no se mueven en los principios ni enseñanzas bíblicas, ya que las tuercen conforme a sus propias creencias, desde sus pensamientos y desde la dureza de su corazón. Y claramente los católicos reconocen que también, según ellos, su salvación se basa a sus propias obras, olvidando con esto que la paga del pecado es muerte y que todo ser humano hemos pecado, por lo tanto, tenemos que pagarlos. ¿Cómo? Con sangre, con muerte. ¿La muerte de quién? La muerte del alma que lo cometió o los cometió. ¿Y cómo podrá pagar el alma sus pecados? Únicamente con su alma en el infierno. Así que nuevamente omiten a Jesucristo y que es el único hombre que al no pecar fue el sacrificio perfecto para pagar los pecados de toda la humanidad, porque la Escritura dice que Dios mismo puso los pecados de todo el mundo sobre Él y que Él los pagó con su muerte y con su sangre para darnos redención y salvación. Y esa es la única obra perfecta tomada en cuenta por Dios para la paga de los pecados. La Escritura dice que si no crees que Él pagó tus pecados, entonces los tendrás que pagar tú mismo en el infierno. Juan capítulo 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mira, hace apenas unos días, el mismo líder de la religión católica, Jorge Bergoglio, hizo declaraciones como la siguiente. No tienen que creer en Dios para ser salvos, dice el Papa Francisco. ¿Y en qué parte de la Biblia dice esto? Él te está diciendo de manera diabólica que tú puedes ser salvo por ti mismo. Y entonces, ¿dónde está la paga del pecado? ¿Y dónde está lo que acabamos de leer en las palabras del mismo Señor Jesucristo? Si no creen que yo soy el Salvador, el que pagó por sus pecados, entonces por sus pecados morirán, y en sus pecados morirán. Así que este hombre no habla por el Espíritu Santo. Por tanto, Bergoglio elimina la importancia de creer en el Evangelio, en que Cristo pagó nuestros pecados. ¿Acaso ha olvidado que en Juan 14:6 se registran las palabras del Señor Jesucristo en donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Este líder del Vaticano y en general todos los que sirven a esta religión tuercen las escrituras, las omiten y practican actividades abiertamente antibíblicas, como la oración a muertos, a quienes ellos llaman santos, lo cual vendría siendo una herejía. Y también un supuesto bautismo que no es de la inmersión completa del ser humano bajo el agua y bajo la conciencia de lo que está haciendo, sino a través de mojar la cabeza y además en seres humanos inocentes que ni siquiera tienen la capacidad de entender lo que están haciendo, provocándoles incluso un trauma de por vida. No olvidemos que por cientos de años esta religión prohibió a sus seguidores la lectura de la Biblia y solamente sus sacerdotes podían hacerlo, y aquellos que desobedecían los torturaban y los mataban. Esto de por sí no parece bueno, solo Satanás actúa así.
Mira, no debes llamar a nadie Padre. En Mateo 23:9, el mismo Señor Jesús dijo, y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El catolicismo en general lleva a sus seguidores a actividades completamente religiosas, y la religión nos salva. Están completamente alejados de la verdad del Evangelio y únicamente estimulan al creyente a participar en sus ritos antibíblicos y jamás lo estimulan a leer la Biblia. Una vez que hemos analizado estos tres cultos que sabemos no tienen nada que ver con la verdad de Dios, para finalizar, concluiremos que aunque las tres religiones buscan un supuesto acercamiento a Dios, las tres matan la llave para acercarse a Dios. Y esa llave es Jesucristo. La eliminan por completo y niegan el poder de Jesucristo pagando nuestros pecados. Por lo tanto, claramente niegan la verdad del Evangelio y niegan también el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento genuino que Dios demanda no es el de tus pecados o que tú te creas muy bueno y creas que por eso no irás al infierno. El arrepentimiento genuino es reconocernos y humillarnos ante Dios, en que sí somos pecadores, en que sí somos malos y en que nuestras atroces obras nos llevan al infierno. Y entonces desesperadamente necesitar a nuestro Salvador. Lo que verdaderamente se está buscando con esta única religión mundial es confundir a las personas, hacerlas aceptar que todo se puede mezclar en sus creencias y crear una falsa paz que les será útil al anticristo. Y con esto concluimos. Les doy muchas gracias por llegar hasta el final de este video y es así como hoy sabemos que la religión mundial única ya está abierta oficialmente y que cada vez que la élite, estos servidores de Satanás y enemigos de Dios dan un paso en su agenda, nos recuerdan que el Señor Jesucristo está a punto de regresar. Por nuestra parte, como creyentes, sigamos predicando el Evangelio sin vergüenza, aunque seamos aborrecidos o juzgados, aunque seamos señalados, porque nadie es profeta en su tierra, y porque claramente somos pecadores, y por ese lado nos van a atacar por nuestros errores. Pero no te detengas, sigue predicando y sigue llevando el Evangelio a las almas. Y oremos para que más personas sean quitadas de este engaño de las religiones y sectas y verdaderamente lleguen a ser salvos, alcanzando el arrepentimiento genuino y creer en el Evangelio. Mis muy queridos amigos y hermanos, no olvidemos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, 11 al 12. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.